Los testigos de Jehová son conocidos no solo por su celo proselitista y su negación a las transfusiones de sangre, sino también por diferenciarse de todo lo que enseña el cristianismo histórico y ortodoxo. Y uno de los aspectos con los cuales se muestran más interesados en diferenciarse es respecto a la forma en que murió nuestro Señor Jesucristo. Aunque tradicional históricamente se ha enseñado que la muerte de nuestro Señor ocurrió en una cruz, ellos presentan como un atractivo una especie de nueva verdad que Jesús murió de una manera distinta a lo que se cree. Basta con abrir sus libros o publicaciones para alcanzar a ver sus muy características ilustraciones, y allí se resalta la figura de nuestro Señor, colgado no de una cruz, sino de un palo o poste vertical. Hoy nos toca analizar qué tan veraz es la organización Watchtower y responder a la pregunta, ¿cruz o estaca? ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el argumento de los testigos de Jehová? Básicamente, la postura de todo testigo de Jehová es que la palabra cruz sería una traducción incorrecta, pues afirman que la palabra griega stauros, que es la que se traduce por cruz en la Biblia, no significa cruz sino poste de madera. En consecuencia, tildan de incorrecto cualquier mención a lo que tradicionalmente conocemos como una cruz. En la página web de la Watchtower hay un artículo titulado ¿Murió Jesús en una cruz? Allí leemos que, pese a que muchas traducciones vierten esta palabra como cruz, numerosos eruditos afirman que denota primariamente un palo o estaca de madera. De acuerdo con cierta obra de consulta, stauros nunca se refiere a dos piezas de madera unidas en algún ángulo. Así, basan su argumento en lo que según ellos afirman numerosos eruditos, lo que es sin más ni menos una falacia de autoridad. Entonces, ¿qué significa stauros? Ciertamente su significado principal era poste vertical. Se usaba de quienes morían empalados en un madero. Este significado cambió con el pasar del tiempo. Ya para unos 4 siglos antes de Cristo describía tanto un poste como cualquier artefacto de madera. Los romanos, quienes fueron más sofisticados, añadieron un palo horizontal de donde surge la palabra latina crux. Así, el hecho de tener un palo horizontal adicional no dejaba de significar stauros, en lo que su etimología no describía ya la forma sino el material con que estaba hecho este instrumento de tortura. También se usa en la Biblia la palabra silón, que significa madera u objeto de madera. Como en el ejemplo anterior significa garrote o tronco, como significado primario, pero también expresa poste o cruz. Así, aunque estas palabras pueden tener un significado primario en poste o tronco, ello no elimina sus otras acepciones con lo que se expresó la crucifixión. ¿Hay alguna evidencia adicional en el relato bíblico? Aunque ya hemos visto que los términos griegos usados en la Biblia están bien traducidos porque es lo que transmiten, tenemos una respuesta adicional en los detalles que el mismo Dios nos dejó en la Biblia. Primero, tenemos la mención que hace Tomás sobre los clavos, pues en Juan 20:25 se registra que luego de la resurrección, el incrédulo discípulo afirma que no creería hasta no ver al Señor y la marca de los clavos en sus manos. Esto es sumamente importante porque de haber muerto en un poste vertical se habría usado un solo clavo en ambas manos. Pero la afirmación de Tomás de ver la marca de los clavos en las manos corresponde a una muerte en cruz y no en un poste vertical. Aún hay más. Lucas nos cuenta que sobre la cabeza de Jesús colocaron un letrero que decía que este es el rey de los judíos. Esta cita es otra evidencia a favor de la cruz, debido a que solo en una cruz es que este letrero puede ser puesto sobre su cabeza. De lo contrario, de haber sido colocado en un poste vertical, este letrero estaría sobre sus manos. Hay un dato adicional que no puede pasar desapercibido. En 1857 se desenterró en Roma una edificación en la que se encontró un grafiti que data del año 90 de nuestra era cristiana. Se trata de una burla hecha a un cristiano llamado Alexámenos y en la que se lee: Alexámenos adora a su Dios.
En esta ilustración se trata de representar a Jesucristo crucificado, pero con la cabeza de un burro. Este dibujo data de la misma época en que los romanos ejecutaban sus crucifixiones. Como es de esperar, refleja la realidad de su método de tortura, convirtiendo esta ofensa en un argumento más a favor de la cruz. Luego de estos cortos hilos de evidencia, afirmamos con seguridad que Jesucristo sí murió en una cruz y que la organización Watchtower es culpable de enseñar una mentira con esto, haciendo a su vez que los testigos de Jehová continúen propagando este error. Aunque también debemos preguntarnos, ¿qué implicaciones teológicas puede tener que Jesús haya muerto en una cruz y no en un poste o viceversa? Pues siendo honestos, ninguna. Para nuestra redención habría sido igual cualquier método. Pero aclarar esta verdad es importante para demostrar que si en algo tan sencillo, inofensivo y altamente verificable puede mentir la organización Watchtower, cuánto más ante situaciones más complejas de verificar. Esto es apenas una sencilla verdad para que todo testigo de Jehová honesto y sincero haga un cuidadoso análisis sobre esta organización que le dirige y pretende ser profeta de Dios en la tierra. Si esta información te ha bendecido, te pido que la compartas en tus redes sociales. No olvides suscribirte a EDF Apologética. Que el Señor te bendiga.